A esta hora saludamos al secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, que le damos los muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, un saludo con todos. Muy bien, bueno, después de 2 años, si no me equivoco, de debates, ¿no? La Comisión de Educación de la Asamblea ya aprobó el informe que pasará pues al Pleno para aprobar las reformas a la LOES. Y aquí un tema importante es el hecho de que con estas reformas se plantearía que los jóvenes puedan nuevamente escoger la carrera que deseen estudiar, algo que saldría del modelo que se aplicó en el gobierno pasado. Pero ya en la práctica, ¿cómo se ejecutaría este cambio de aprobarse pues en el Pleno de la Asamblea? Efectivamente, Liz, el día de mañana es un día importantísimo para la educación superior. Finalmente, después de 2 años de debate, la parte final de la legislatura anterior y el inicio de esta legislatura, este primer año, se ha debatido de manera intensa las necesarias, obligatorias reformas a la Ley de Educación Superior. Nosotros hemos tenido la decisión de, en lugar de presentar un planteamiento como ejecutivo, hemos provocado y hemos sido parte de un esfuerzo articulado prácticamente de todas las instituciones del sistema de educación superior. Hicimos una propuesta, un planteamiento con las universidades públicas, privadas, con los institutos, los organismos de regulación. El día de mañana hay varias cosas importantísimas que constan en este proceso. Una de ellas, como usted señala, es precisamente la modificación de los mecanismos que permiten la admisión de los chicos. Nosotros estamos de acuerdo, sin duda, en que es indispensable mantener la calidad del sistema de educación superior, pero somos conscientes en que debemos democratizar el acceso. ¿Qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando que no solamente tengamos un criterio de evaluación, que a veces puede ser totalmente único y por lo tanto puede correr el riesgo de que sea solamente unilateral. Además de esa evaluación de capacidades y competencias, el récord académico de los chicos, las posibilidades de otro tipo de políticas activas para que configuren un criterio para que cada uno de ellos postule. En segundo lugar, ya esto estamos haciendo, pero queda muy claro en la ley, los chicos tienen la absoluta potestad de postular a las carreras y a las instituciones de su elección. Ya esta vez lo hemos hecho así. Cada uno de los chicos postula y la única manera que se le asigne un cupo es solo sobre la base de aquellos elementos que son de su preferencia. Pero quiero decirle además que ya en este año, aún sin las reformas, hemos avanzado en otros componentes, lo hemos conversado con usted. Hoy un chico que no tiene un buen desempeño en el examen ser bachiller y en su mecanismo de postulación accede a los procesos de nivelación general. En el semestre anterior tuvimos 35.000 chicos y hoy tenemos 18.000 chicos. Algunos de estos elementos, algunos de estos conceptos están contenidos precisamente en la ley que ojalá el día de mañana pueda ser discutida, aprobada, enriquecida. Hay algunos elementos que hay que puntualizar, pero que efectivamente generen un nuevo ambiente en la educación superior. Ahora sí, aquí lo hemos conversado ya varias veces, pero le cuento la realidad, lo que nos llega a diario a través de las redes sociales, lo que nos dicen los chicos acá al menos en la Universidad de Guayaquil, es que si bien coinciden, por ejemplo, en que debe haber este mecanismo de que acuerde el rendimiento, como puede ser el examen, ellos puedan ingresar a una academia, hablan de la excesiva rigurosidad del mismo. Alguien que fue muy buen alumno en el colegio, que ha tenido pues excelentes promedios, de repente por 5 décimas se queda fuera y sin la posibilidad de estudiar todo un año. Entonces, eso de ahí por un lado, y por otro lado, volver a democratizar la elección de que el chico pueda estudiar, no genera un problema que fue lo que el gobierno pasado dijo, trataba de evitar, y era la sobredemanda en carreras denominadas tradicionales, en lugar de que quizás los chicos opten por carreras nuevas o carreras más técnicas. Usted ha planteado 2 temas que son centrales. El primero, el instrumento de evaluación que se ha tomado durante todo este tiempo, el examen, está ahora de manera muy clara sometido a un proceso de ajuste, de análisis y de evaluación. Esto estamos haciendo con organismos multilaterales y evidentemente con la institución que está a cargo de eso, que es INEVAL. Hay que recordar que eso supone este examen, digamos, un ejercicio de evaluación, de mejoramiento, de análisis. Segundo, coincido plenamente con lo que usted ha dicho. Hay chicos que tienen un excelente récord académico y probablemente tuvieron un mal desempeño del examen. Es injusto que ese sea el único criterio. Por eso estamos planteando, y la comisión lo ha recogido, que no tengamos un solo criterio, que tengamos varios criterios. Sin embargo, lo que usted señala al final es también real y es importante incorporar eso en la decisión. Mire, el gobierno en esta ley, y por supuesto no es posible de otra manera, no es quien fija la oferta de cupos de cada universidad.
Quien define el número de cupos que tenga la Universidad Central, la Estatal, la de Guayaquil o la de Milagro en la carrera de Medicina o de Ingeniería es cada universidad. Esto no es definido por una orden del gobierno. Y usted entenderá perfectamente que esos cupos se definen sobre la base de las capacidades que esa universidad tiene para poder brindar efectivamente una educación adecuada. Por lo tanto, sí hay un problema de que hay muchos más chicos que postulan a determinadas carreras que los cupos ofertados. Frente a eso, lo que pensamos es mejorar la infraestructura de las universidades, ampliar el acceso, mejorar efectivamente su infraestructura. Hoy vamos a lanzar además el tema de la educación virtual, que vamos a incrementar 30.000 cupos nuevos, 30.000 cupos nuevos. Ya hasta hoy hemos incrementado 40%. Hoy precisamente lanzamos el programa de mejoramiento docente para educación virtual, con lo cual prácticamente el próximo semestre vamos a duplicar el número de cupos. Pero evidentemente el acceso finalmente debe tener un criterio de mérito, porque usted no puede tener 25.000 chicos en un aula de 200 o de 50 personas en carreras que son altamente demandadas. Esto existe aquí y en cualquier lugar del mundo. Por eso es importante, y ustedes nos han ayudado, los medios de comunicación, a que los jóvenes y la familia tengan muy claro qué es lo que pueden postular y qué es lo que deben postular. Hay un problema evidentemente de procedimiento, pero también de información, de expectativa y de decisión que finalmente los chicos tomen para la postulación. Y ahora, también dentro de las reformas que se proponían en la LOES es devolverle o garantizarle la autonomía a las unidades educativas superiores. ¿Hasta dónde se extiende la libertad al hablar de devolverle pues esta autonomía a las universidades? El concepto que manejamos de común acuerdo es el de autonomía responsable, autonomía con responsabilidad. Y el criterio que está planteado es que conforme más adecuadas, más capaces, más claros sean los procedimientos de las universidades, evidentemente ellos tienen toda la autonomía para ejecutar. El concepto de la autonomía es que la universidad debe tener absoluta libertad para construir pensamiento, cátedra, investigación. Esos son los principios básicos de la autonomía. La universidad ha sido históricamente el ámbito en el cual se puede construir pensamiento libre, en donde nadie le puede pensar, le puede venir a imponer un pensamiento que investigar o cómo dictar. Pero evidentemente el otro componente de esa autonomía es que debe ser ejercida con responsabilidad. Es decir, adecuado manejo de recursos, relaciones de convivencia adecuadas, gobernabilidad al interior de las universidades, cogobierno con los estamentos de una manera que produzcan efectivamente una universidad de cara al desarrollo del país. Esa es la necesidad superior. Hay muchos de estos elementos que están incorporados. Por ejemplo, los criterios de acreditación y evaluación van a ser repensados para fortalecer la autonomía. Por ejemplo, los recursos no necesariamente gastados y sí comprometidos por las universidades van a mantenerse en el presupuesto de las universidades. Se van a abrir cuentas de autogestión para que las universidades puedan mejorar su gestión de recursos internos. Es decir, hay una serie de elementos que no solo en el nivel del concepto, sino en la práctica, van a fortalecer esta autonomía. Ojo, autonomía responsable, porque también debo decirle, si tenemos un rector que termina manejando inadecuadamente los recursos, que son recursos públicos, o no cumpliendo la normativa, el sistema y los organismos y el propio cogobierno deben tener los instrumentos para corregir. Como en toda componente de la sociedad, la autonomía y la capacidad de gestión es un concepto, pero con responsabilidad. Bueno, mañana sin duda alguna será un día importante en torno a estas reformas que se vienen debatiendo hace 2 años. Ahora, en otro tema, usted forma parte también del Frente Social, que realizó un análisis sobre lo que ocurre en los sectores de la provincia de Esmeraldas más cercanos a la frontera. Y dentro de ese análisis se establecieron cifras preocupantes. Decían que un 92% de las mujeres solteras, divorciadas o viudas están siendo vulnerables a violencia sexual o estigmatizadas. Y por otro lado, que el 20% de los niños y adolescentes están vinculados con trabajo infantil. ¿Cuáles son las medidas quizás al corto plazo para ir cambiando esta realidad? Liz, mire, la aproximación que el gobierno ha planteado frente a la problemática de la frontera pretende ser una aproximación integral. Sin duda hay que construir, y por supuesto se está haciendo y profundizando, los elementos vinculados a la defensa, a la presencia territorial y evidentemente a la persecución, captura y judicialización de estas bandas y grupos irregulares que actúan ahí. Pero eso ocurre, y esto no podemos dejar de decirlo, sobre la base de un conjunto de condiciones estructurales. Las fronteras en general, y esta frontera en particular, tienen décadas, no solamente años, décadas de marginación. Son sin duda
sociedades que no tienen la dinamización del empleo productivo. Tenemos una serie de indicadores en términos de acceso a la educación, en términos de condiciones de pobreza, en términos, como usted acaba de decir, de violencia de género, de muchas mujeres que son jefas de familia. Por lo tanto, estamos planteando una política integral que incorpore, insisto, los componentes de defensa y seguridad, pero tenga a su vez dos otros pilares claves. El uno es sin duda la reactivación productiva. Si podemos generar condiciones de empleo digno, de trabajo adecuado y de dinamización de fronteras vivas, productivamente vivas, los jóvenes de esa zona van a poder tener alternativas. Y el otro gran pilar, el que nos compete a nosotros, es el de derechos. Además de los soldados y los militares, quienes están en primera línea de frontera son nuestros médicos, nuestras trabajadoras, los centros de desarrollo infantil, nuestro personal del MIES, nuestro personal de salud. Y para nosotros es vital mejorar en ese sentido. Por eso estamos produciendo un plan social que permita no solamente la respuesta inmediata en temas de albergues y mejoramiento, sino a largo plazo. Somos perfectamente conscientes que debemos mejorar la calidad de los docentes, perfectamente conscientes que debemos combatir cualquier vulneración a los derechos de salud. Y ya desde nuestro espacio de educación superior estamos analizando la presencia de educación superior en la zona de frontera. ¿Y usted ha hablado de albergues? Está saliendo de la fase de intervención la Universidad Luis Vargas Torres y nosotros estamos abiertos a considerar una extensión o la formación de institutos tecnológicos que oferten condiciones de educación a los chicos de la frontera. Si un joven en la frontera no tiene alternativas de vida, no nos quejemos después respecto de las opciones que él tome. Y usted hablaba de albergues. ¿Se ha podido determinar quizás cuál es el número de personas que se han desplazado a otras partes internas de la misma provincia de Esmeraldas? Mire, cuando tuvimos fundamentalmente estas semanas inmediatamente posteriores a los actos dolorosos y trágicos que vivió el país, ocurrió efectivamente un desplazamiento de algunas de las familias. Esto no fue, sin embargo, un efecto masivo. Llegamos a tener aproximadamente 54 familias y aproximadamente 250, 300 personas. El Estado, a través de la Secretaría de Riesgos y de todas las instituciones, han construido una capacidad de acoger. Y tenemos ahí como 3 anillos de albergues en San Lorenzo, luego en Río Verde y finalmente en Esmeraldas, con capacidad de acoger varias miles de personas. Ojalá esto no ocurra, pero evidentemente nosotros tenemos el alistamiento suficiente para eso. Insisto, se trata de una visión integral. Necesitamos ser absolutamente claros en los temas de seguridad y en los temas de defensa, en los temas policiales y judiciales, sin duda, pero al mismo tiempo el Estado debe fomentar el empleo y activar el ejercicio de derechos. Solamente si hay desarrollo, si hay presencia del Estado, si hay progreso, si hay esperanzas de vida, podremos derrotar de manera estructural y no solo coyuntural la condición de actividades que están fuera de la legalidad. Ahora, ya tengo que concluir la entrevista, pero no quisiera hacerlo sin preguntarle su opinión como exalcalde de Quito, también sobre lo que ocurre actualmente en ese municipio. Hay 12 concejales pidiendo la renuncia del alcalde Rodas. Todo esto pues a raíz de que hace unas semanas se detuvo precisamente a 2 concejales y otros funcionarios vinculados con el cobro ilícito de gremios de transportistas. ¿Cuál es su opinión respecto pues a toda esta situación que vive actualmente el Cabildo capitalino? Como alcalde y como ciudadano quiteño realmente de mucho dolor, antes de ser alcalde fui concejal y he estado vinculado a los temas de desarrollo y gestión urbana realmente mucho tiempo. No tengo recuerdo de un nivel de deterioro institucional tan grave. Realmente me duele terriblemente el terrible retroceso que la ciudad ha tenido durante este tiempo. Se ha destruido la institucionalidad del Consejo, hay concejales implicados en procesos, prácticamente la cúpula de dirección del municipio en los temas de movilidad. No solamente ha sido perversa el ejercicio de la corrupción a nivel interna, sino que ha sido una institución corruptora. Fíjese que también están implicados, al parecer, estos mecanismos de compensación con el transporte, etcétera. Lamentablemente esto ocurre en todo. Estamos dando pasos atrás en la recolección de la basura, en el manejo del espacio público. El metro se ha demorado muchísimo tiempo. Hay serios problemas de implementación del concepto integral. En fin, yo con dolor, haciendo un llamado a que la ciudadanía sea capaz de pensar de una manera profunda, sin ningún tipo de incidencia, de presión, sobre la necesidad de recuperar la ciudad. Yo lo hago con dolor, realmente con tristeza, porque como quiteño y por supuesto como exalcalde me duele y me indigna lo que el municipio vive en estos días. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, muchísimas gracias.